sé si está grabando ya. Ahí sí. Ya, chiquillos. Bueno, la clase de hoy es la clase ya número 13 de historia y corresponde al día lunes 18 de mayo. Y nuestro objetivo hoy día, vamos a continuar con el de las clases anteriores, que es conocer los riesgos naturales de Chile, ¿ya? Para eso hoy nos vamos a centrar en algunos que no vimos la clase anterior. La clase anterior hicimos una clasificación de los riesgos naturales de Chile y nos centramos solamente en los geológicos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar los riesgos de origen meteorológicos y algunos más que dejamos pendientes en la clase anterior, ¿ya? Entonces, los riesgos de origen meteorológicos tienen que ver con que Chile tiene primero una variedad de climas. Ya lo hemos visto cuando vimos las zonas naturales de nuestro país, vimos que alrededor de él, ¿cierto? A medida que íbamos avanzando de norte hasta la zona austral, podíamos encontrar distintos climas. Y porque Chile, ¿cierto? Es largo y tiene que ver con eso, la variedad de climas. Y esta variedad de climas lo que produce son eventos atmosféricos. ¿Cuáles son estos eventos atmosféricos? Los que están acá, por ejemplo, las olas de calor y de frío. Cuando hay días en donde las temperaturas son mayores de 30 grados, se dice que son olas de calor. Las olas de frío, cuando son temperaturas bajo cero, ¿ya? Las heladas, los periodos de abundantes precipitaciones y también tenemos periodos de sequía. Tenemos tormentas eléctricas, tormentas de arena, tormentas de viento. Todo esto que hemos estado nombrando tienen que ver con riesgos meteorológicos. ¿Y cuál es el organismo encargado del estudio de estas condiciones atmosféricas? La Dirección Meteorológica. Ellos son los que decretan las alertas y están estudiando día a día todas estas condiciones, ¿ya? Por otro lado, tenemos también los riesgos hidrometeorológicos y morfológicos. Ya lo vimos en la clasificación, ¿cierto? Y dijimos la clase anterior que estos riesgos tenían que ver principalmente con lo que eran todo lo que tenía que ver con agua, ¿cierto? Y con la forma de la Tierra. Pero hoy día vamos a decir también que el origen de estos riesgos son principalmente los sistemas frontales, ¿ya? Y estos sistemas frontales se agravan muchas veces por las pendientes o las existencias de quebradas en la Tierra. Por lo tanto, va a ser súper difícil separar estos dos riesgos, los que son los hidrometeorológicos y los morfológicos. Siempre van a ir muy ligados porque tiene mucho que ver la forma de la Tierra con lo que sucede con estos riesgos hidrometeorológicos, ¿ya? Son sistemas frontales, por ejemplo, los temporales, las inundaciones, las nevazones, todo eso que son sistemas frontales, van ligados con la forma de la Tierra. Entonces va a ser muy difícil separar estos dos, ¿ya? Por otro lado también tenemos los incendios forestales y la desertificación. Nosotros hablamos de que estos eran riesgos naturales, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El ser humano es un factor súper importante en el origen de estos riesgos, ¿ya? Por lo tanto, existe hasta hoy un debate sobre este tema y están viendo realmente si estos son riesgos naturales o si son antrópicos. ¿Qué quiere decir antrópicos? Que el ser humano está inserto en todo lo que se está provocando con estos incendios forestales y la desertificación, ¿ya? Entonces existe este debate. ¿Son riesgos naturales realmente o es el ser humano el que provoca esta situación? Recuerden que los incendios forestales tienen que ver con un fuego, ¿cierto? Que se propaga sin control y que arrasa con los bosques nativos, están en riesgo las vidas de las personas también, las viviendas que están cerca de estos bosques. Eh, entonces es súper importante tener en cuenta también que existe este debate. Y por otro lado, la desertificación, que corresponde a una degradación de la tierra. ¿Qué quiere decir degradación de la tierra? Quiere decir que la tierra comienza
en otras palabras, a echarse a perder un poquitito con todo este tema de los fenómenos climáticos y también las actividades humanas, donde no estamos tomando conciencia, ¿cierto? Y no estamos ayudando a nuestra tierra. Entonces, por eso es que se dice, si ustedes se dan cuenta acá, cuando yo hablo de incendios forestales y la desertificación, se dice por eso, porque está el ser humano inserto en esto, ¿cierto? Que puede que sea también no un riesgo natural, sino que antrópico, ¿ya? Entonces ahí, para que piensen un poquitito qué creen ustedes con respecto a eso, si realmente el ser humano es el que está provocando estos riesgos, o simplemente son parte de la naturaleza que no podemos nosotros intervenir para poder ayudar, ¿ya? Entonces, en relación a eso, hoy día vamos a hacer algunas actividades. Es muy cortito lo que yo tenía que explicarles porque era lo que nos quedaba pendiente. Vamos a hacer 3 actividades que tienen relación con estos 3 temas que acabamos de ver. La primera actividad tiene que ver con lo que yo les voy a mostrar a continuación de leer las preguntas, que son unas imágenes que ustedes van a tener que ir observando para poder contestar estas preguntas. Y es netamente lo que hablamos de los riesgos meteorológicos. Ya la primera actividad entonces de los riesgos meteorológicos. Entonces la número 1 dice, ¿cuál de estos riesgos están presentes en la zona natural donde viven? Explica. Primero voy a leer las preguntas y luego voy a mostrarles las imágenes. ¿Ya? Número 2. A partir de la información y de sus experiencias, expliquen qué efectos pueden tener los eventos atmosféricos extremos. Entonces, para poder responder estas 2 preguntas, ustedes tienen aquí unas imágenes. Tienen todos estos documentos para poder contestar las preguntas. Entonces, cuando yo hablo de cuáles riesgos están presentes en la zona donde tú vives, sea en la zona centro, porque todos estamos en la zona centro, ¿cierto? Yo tengo que observar todos estos documentos, ver de qué me está hablando cada uno de estos documentos y, ¿cierto?, explicar ahí cuál de todos estos son los que nos perjudican o nos afectan a nosotros, nos pueden afectar a nosotros en esta zona centro. Tenemos ahí, por ejemplo, un temporal de viento, ¿ya? Una tormenta eléctrica, ahí tienen que leer, chiquillos, inusual tormenta de arena en Tarapacá, la mega sequía que afecta a Chile, temperaturas extremas como olas de calor, olas de frío y de helada, alerta por olas de calor, ¿ya? Todo eso ustedes tienen que leer, analizarlo y ver cuál de todos esos corresponde a los riesgos presentes en la zona natural donde tú vives. Luego responden y explican por qué ese riesgo es el que se encuentra presente en nuestra zona, ¿ya? Y también, a partir de la información que estábamos viendo y de sus experiencias, ¿qué efectos pueden tener los eventos atmosféricos extremos? ¿Qué puede suceder con los riesgos extremos? Por ejemplo, las olas de calor, las heladas, las olas de frío. ¿En qué nos puede afectar todo eso? ¿Ya? Esa es la primera actividad. Y la segunda dice, después vamos a ir aclarando dudas, ¿ya? Escriba bajo cada imagen del documento 1 el nombre del tipo de riesgo allí presente. Considere para esto el documento 5. Ya, vamos acá. Aquí aparecen unas imágenes en donde usted tiene que colocar los nombres de cada uno de estos fenómenos, ¿ya? No es necesario imprimirlo, chiquillos. No lo impriman, colóquenlo en su cuaderno. Letra A, escriben el nombre, letra B, escriben el nombre, no lo impriman, ¿ya? Y para poder responder esto y saber qué es lo que está pasando en cada una de esas imágenes, tienen que observar este documento, en donde se les va explicando qué significa cada uno de estos riesgos. En relación a esto, usted va observando las imágenes que yo les mostré y van escribiendo los nombres de los riesgos que corresponden. Ya, por ejemplo, si yo veo la primera imagen acá, voy acá
y leo las características de cada uno de estos riesgos, tengo que ver cuál de estos corresponde a la primera imagen. Luego, en la número 2 dice, escojan 2 de los riesgos aquí expuestos y señalen sus semejanzas y diferencias. Es decir, usted va a ir acá a estos riesgos que se mostraron acá, ¿cierto? Va a escoger 2, el que usted desee, y va a escribir cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. ¿Ya? Eso. Y la última actividad dice, ¿qué factores contribuyen a la ocurrencia de incendios forestales y desertificación? Para poder responder esta pregunta, primero tienen que recordar qué son los incendios forestales y qué es la desertificación. Y luego de eso, ¿qué factores contribuyen a la ocurrencia de estos fenómenos? Cuando yo hablo de qué factores contribuyen a la ocurrencia, quiere decir qué factores están sucediendo o qué es lo que hace que esto ocurra. ¿Qué hacemos que ocurren estos incendios forestales y la desertificación? Y la última, número 2, ¿clasificarías estos fenómenos como riesgos naturales o antrópicos? Recuerden que dijimos que había un debate en cuanto a los incendios forestales y la desertificación. Dijimos que se estaba debatiendo, ¿cierto?, si realmente eran riesgos naturales o si eran antrópicos. Entonces, ustedes, ¿cómo los clasificarían? ¿Dirían que es un riesgo natural o dirían que es antrópico? Un riesgo natural netamente de la naturaleza que no podemos evitar, o antrópico, que el ser humano está inserto en estos riesgos. Ayudan a que se provoquen incendios forestales y se provoque la desertificación. Si ustedes dicen que son riesgos naturales, tienen que fundamentar por qué son riesgos naturales, por qué dicen que son riesgos naturales. Y si dicen que son antrópicos, tienen que fundamentar por qué son antrópicos. ¿Ya? Entonces, aquí también aparecen algunos documentos que tienen que ver con lo que acabamos de hablar, con los incendios forestales, ¿cierto? Y la desertificación, para que lo puedan leer. Esto les va a servir para poder clasificar a estos dos y poder explicar también su respuesta. ¿Ya? Hay un gráfico ahí, habla de la desertificación en Chile, cómo podemos prever incendios forestales. Todo eso les va a ayudar a responder estas dos preguntas. Y ellos, eso es lo de hoy día, eso es lo que tenemos que hacer. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que yo hablé. Hoy día